Espacio Creativo. Queremos escucharte. Nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio Creativo. Estás en DGES Radio, es tu radio. Espacio Creativo. Hola, ¿qué tal? Estamos arrancando ya otra emisión de Espacio Creativo. Muy contentos porque ya es una tradición que los chicos de las distintas escuelas secundarias técnicas pues nos visitan aquí en el estudio para llevar a cabo estas emisiones, estos programas. Y hoy en particular, pues no es la excepción, nos visitan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 90. Ahí están ellos a través de la señal de DGES Radio. Recuerda que DGES Radio es tu radio. Perfecto, bueno, pues quiero que los conozcan para que sepan quiénes son los chicos que nos van a acompañar este día y nos traen un tema muy interesante. Empezamos contigo, por favor, nos dices su nombre. Samantha. ¿Ok? Abigail. Natalia Abigail, pero te gusta más Abigail. Perfecto, ¿y allá? Said. ¿Ok? Dante. ¿Y los acompaña la profesora? Claudia Arenas. Profesora, ¿cuál es la materia que imparte? La asignatura de español, o bueno, lengua materna 1. Perfecto. Oigan, chicos, platíquenos cómo fue la elección cómo los invitaron, qué les dijeron, qué les platicaron, a qué vienen, qué les contaron. Dante, cuéntanos. Pues la maestra nos comentó que íbamos a venir a hacer un programa de radio. El programa se basa en un tema llamado El Cuento. El cuento. Oye, Said, ¿y a ti qué te pareció el venir a un programa de radio? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué te imaginaste? Primero está algo nervioso, algo que... Vaya, nunca me imaginé que vendría un programa de radio, una estación de radio así. Muy bien. Oye, Abigail, y ahora que regreses, que estás famosa con tus compañeras, y todo, que regales autógrafos y todo, ¿tú cómo te sentiste? ¿Qué pensaste cuando te hicieron la invitación? No, pues me sentí muy emocionada. Pues Ok. iba a salir en la radio. Perfecto. ¿Samantha? Igual, bueno, los nervios sí un poco, pero emocionada porque pues es algo que probablemente no se vuelva a repetir. Pues ojalá sí, pero qué bueno que sí están viviendo esta experiencia, de verdad que es grato, es padre, sobre todo tenerlos aquí, ¿no? Y nerviosos estamos todos, no te preocupes, así que vamos a disfrutar este programa. ¿Y de qué nos van a hablar, chicos? ¿De qué nos van a hablar, por favor? Vamos a hablar sobre el cuento. El cuento. Bueno, pues les dejo los micrófonos, chicos, por favor, adelante, y el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, como todo el mundo ya sabe, o bueno, los que estamos dentro del ámbito educativo, dentro de los programas de estudio en la asignatura de español o de lengua materna, que es el nuevo nombre que se maneja, siempre se trata el proyecto o alguno de los proyectos se trabaja con el tema del cuento. En el caso, nosotros chicos, pues ustedes ya lo saben, que nosotros ya trabajamos con base en este proyecto, ¿sale? Entonces, vamos a dar a conocer a los radioescuchas algunas de las características de este género literario y bueno, le voy a ceder la palabra a mis niños para que comiencen a platicarles un poquito sobre este tema. Un cuento es una narración breve de un hecho real o imaginario. Generalmente la trama es fácil de entender. Es un género narrativo, por lo tanto nos presenta una historia. Ok, bien. ¿Alguien sabe cómo son las historias que pueden presentarnos en un cuento? Muchas son breves, tienen pocos personajes, están determinados en un espacio, al igual que muchas son de interés general y muy entretenidas. Ok, bien, pero además hay que recordar que como un dato importante, pues que los cuentos, al pertenecer al género narrativo, acuérdense que hay otros tipos de textos que se pueden englobar en este género. Entonces, el cuento, ya lo mencionaron sus compañeros, o ya lo mencionó Said, en este caso nos hizo favor, es más breve y por lo tanto la lectura puede ser un poco más fácil, ¿sale? Él ya nos mencionó algunas características del cuento. ¿Alguien más desea agregar alguna otra característica de las que se acuerdan que ya hemos tratado en la clase? Él cuenta con los personajes que pueden ser los principales, los secundarios o los incidentales. Sale. ¿Cuál es la diferencia entre estos personajes, chicos? El principal es sobre el que se centra la trama. El secundario puede ser, por ejemplo, el antagonista.
al igual que los que ayudan, y los incidentales son los que casi no tienen auge, casi no tienen importancia, como por ejemplo puede ser personas, si están hablando de un tipo pueblo medieval, pueden ser los pueblerinos y cosas por el estilo. Ok, se mencionan, pero igual es como los extras de las películas, exacto. ¿sale? O sea, aparecen ahí, pero a lo mejor si no estuvieran, no pasa nada con la trama, o sea, se sigue desarrollando de la misma forma, ¿sale? Bien, acuérdense que estos personajes son creados a partir de, bueno, obviamente los son inventados por el autor. ¿Cómo hace el autor para crear estos personajes? Debe pensar en los rasgos físicos y psicológicos que tendrán, además de que el contexto se desarrolla en la historia y cómo cada uno de los personajes interactúa o reacciona en el entorno para que se desarrolle la historia. Ok, aquí voy a retomar un poquito un cuento que yo ya les he comentado a ustedes, que es un cuento que a mí me gusta mucho, del autor Gabriel García Márquez. El cuento se llama Ladrón de Sábado, ¿sí? Entonces, cuando leemos este cuento, nos damos cuenta precisamente a qué se refiere. Bueno, cuando leemos todos los cuentos, podemos, mediante la lectura, de manera explícita, ver cuáles son algunas de las características de los personajes. No sé si ustedes lo recuerdan o si nuestra audiencia conoce el cuento, o los invitamos también a que hagan la lectura de él. Bien, con respecto a que ahí nos mencionan de manera explícita algunas de las características, que el personaje principal pues tiene cierta edad, se dedica a ciertas cosas, y ahí podemos ver también cómo es que se van dando estas relaciones entre los personajes, ¿sale? Bien, durante nuestro proyecto, nosotros, además de analizar algunos cuentos que son un poco más extensos, hablamos de un tipo de cuentos especiales. ¿Saben a qué cuentos me estoy refiriendo? Los microcuentos. Ok. Estos se basan, pues, como la palabra lo dice, micro, que los hace más breves. Y de estos puede ser como una simple frase o un simple verso. Y de ese frase o de ese verso se pueden derivar muchísimas otras ideas que pueden darle más papel al cuento. Ok. ¿Alguien se acuerda de un cuento en específico que mencionamos? El dinosaurio. Ok. De Augusto Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. De ahí las posibilidades son muchas. ¿Quién despertó? ¿En dónde estaba? ¿O por qué había un dinosaurio? Ok. Bien, y precisamente una de las actividades era, o hicimos así como un ejercicio, ¿no? O sea, es como con una frase tan pequeña, ya nos están contando una historia, pero además de eso nosotros podemos generar muchas historias más. Entonces, y así como ese, pues obviamente hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos retomar en nuestras clases o en nuestras actividades. Incluso les da mucha risa, no sé si se acuerdan a sus compañeros, cuando les dije, vamos a decir en casa, es que hoy leímos un cuento, ¿no? Ya leímos un cuento, y cómo nos tardamos, pues fue cuestión de segundos para que tuviéramos todo ese contexto dentro de la clase, ¿sale? Bien, sí. Y bueno, hablando de los temas de los cuentos, ¿sobre qué tratan los cuentos, chicos? ¿Sobre qué podemos escribir un cuento? O sea, en un cuento puedo hablar sobre qué. Podemos hablar sobre cualquier tipo de cosa. Podremos hablar sobre un relato real, algo imaginario o algo ficticio. Y podemos también sobre la vida cotidiana, por ejemplo, algo que me ocurre en la mañana, algo que me ocurre en la tarde. Y pues los cuentos van pues dirigido a todo, a cualquier tipo de género. Son muy variados, existen diferentes subgéneros, hay cuentos felices, tristes, trágicos, realistas, de amor, etcétera. Es posible escribir un cuento sobre cualquier tema. Okay. Y en realidad un cuento lo puede escribir cualquiera, porque así, bueno, las personas van descubriendo si tienen la habilidad o les gusta. Claramente, pues, tienen que saber todo relacionado al cuento para poder plantear un bueno.
Ok. ¿Alguno de ustedes ya ha escrito algún cuento alguna vez? No. ¿No? ¿Y creen que sería para ustedes fácil o difícil escribir un cuento? Fácil. Difícil. Difícil. Ok, a ver, Sai, tú nos comentas que para ti sería difícil. ¿Por qué? Porque vaya, no tengo mucha imaginación, ¿no? Para mí no es fácil crear personajes, hacer sus características. Al igual que tendría que crear una historia que atrape todo tipo de público y pues no, eso se me dificulta un poco. Ok, ¿y los que dijeron que era fácil? ¿Sobre qué escribirías un cuento, Abigail? ¿Sobre un día en la escuela? Sobre un día en la escuela. Bien, eso sería como una gran aventura porque siempre le suceden a ustedes tantas cosas en la escuela. Y en tu caso, Dante, ¿sobre qué? Si pudieras escribir ahorita un cuento, ¿sobre qué lo escribirías? Pues de algo que me imaginaría, de algo que pasaría en la escuela o algo que me haya pasado el día de hoy. Ok, bien, para que no olvides ningún detalle. Samantha. Pues yo digo que sería fácil, incluso podríamos ahorita, bueno, se podría crear un cuento de la experiencia que estamos viviendo en este momento y pues sería interesante. Sí, y bueno, ¿crees que nuestro cuento tenga final feliz? Sí, bueno, me parece perfecto para... Bien, como nosotros sabemos, a la mayoría de los chicos o a muchos chicos no les gusta leer. ¿Por qué creen ustedes que se dé esta situación? Porque muchas de las historias que cuentan no son tanto de interés general, al igual que son muy largas y a muchos se les hace muy tedioso leer tanto texto. Al igual que los dibujos traen muchas ilustraciones y eso atrapa más a los niños y a todo el público en general. Ok, entonces ¿ustedes consideran que el cuento es un buen recurso para inducir a los jóvenes a la lectura? Sí, pues ya que existen diferentes géneros y pueden atrapar a mucha más audiencia que cualquier otro tipo de género literario. Sí, ya que pueden ser como de su agrado y pues les puede llamar más la atención leerlos. Ok, en este caso ustedes ya mencionaron que se puede escribir un cuento sobre cualquier tema y así en realidad a lo mejor es más fácil que los chicos encuentren algún cuento que sea de un tema de su agrado y de ahí obviamente se den a la tarea de buscar, ¿sí? ¿Dónde podemos buscar actualmente textos para acceder a ellos? En internet. Bien, lo más fácil y lo que a ustedes les encanta en internet. ¿Dónde más podemos buscar? Bibliotecas. Bibliotecas. Ok. ¿En libros? Bien, obviamente pues en libros que tengan en casa, hay libros ya en formato digital, que obviamente siempre y cuando sea legal descargarlos, ¿verdad? Bien, y bueno, ¿a ustedes les gustó cuando trabajamos este proyecto sobre el cuento? Sí. Sí, ¿Qué consideran que fue lo más importante que ustedes aprendieron? pues que los cuentos pueden ser muy interesantes y que te ayudan, entonces puede, pues, sí, ayudarte en tu vida y es una gran manera de entretenerte en vez de, pues, se puede decir que perder el tiempo haciendo otras cosas que no son tan productivas. Pues yo también considero que sí se aprendió bastante. Aprendí pues que existen diferentes cuentos, empecé a leer algunos cuentos que pues me llamaron la atención, que también aprendí que la forma en la que estos están relatados y en cómo se basa y cómo está formado un cuento. ¿Se acuerdan de los subgéneros que hablamos en la clase? Sí, ¿Cuáles son los subgéneros? Pueden ser policíacos, realistas, de fantasía, drama, terror, y hay muchos subgéneros más. Ok, y de los que nosotros pudimos ver en la clase, ¿cuál fue su género favorito? Samantha. Fantasía. En lo particular me gustan los de ciencia ficción y los de... Sí, pues los de ciencia ficción se me hacen interesantes, ya que pues pueden tener temas que sirvan o algo así. Los de terror, que me gusta como tener suspenso o algo así. Los de drama, ya que muchos cuentan
historias que se pueden dejar, muchas historias abiertas que tú te puedes imaginar muchas posibilidades. Ok, entonces a ti te gusta como que crear, aparte de leer el cuento, te gusta crear como después tu propio escenario sobre la historia. Algo que me gustan los de terror porque muchos tienen temas muy interesantes y te atrapan. Los de fantasía, ya que pues son personajes creados o ficticios que pues llaman mucho la atención. Ok, bien. Pues obviamente yo les agradezco ahorita todas sus participaciones y pues obviamente yo esperaba, o la finalidad de trabajar este proyecto siempre es que ustedes se incursionen todavía más dentro del ámbito de la lectura. Me da mucho gusto ahorita escuchar que Dante comenta que gracias a la realización del proyecto, él empezó a leer también por su cuenta algunos textos y así esperamos también que todos los chicos, los jóvenes de todas las edades, no nada más de secundaria, pues también logren despertar el interés y buscar un tema que realmente a ellos les interese, ¿sí? Acuérdense que hay cuentos, ahora sí que para todos, solo que a lo mejor no hemos encontrado todavía el adecuado para nosotros, ¿sí? Bien, ¿hay alguna recomendación que ustedes puedan hacer con respecto a algún cuento que hayan leído mucho o que les haya gustado mucho cuando lo leyeron, que puedan recomendar a los que nos están escuchando? Puede ser, por ejemplo, El gato negro de Edgar Allan Poe, ya que su historia me gustó mucho, es muy entretenida, te atrapa mucho, al igual que Sí, es muy entretenida, vaya. Otro que es un cuento infantil, El patito feo de Hans Christian Andersen, porque su historia es muy interesante y te deja una enseñanza. Yo leí uno en adaptación a un cuento llamado Los Miserables de Víctor Hugo. Me llamó la atención por por lo que pasaba, por cada caso distinto que había dentro de la trama, ¿no? Como que te van contando la historia de varios de los personajes y eso fue lo que a ti te gustó. Sí. Bien, ¿y algún día te animarás a leer la novela? Pues sí. Ok. Yo leí uno también en adaptación, que era una novela y pues lo leí en cuento. Se llama El jinete sin cabeza y de Irving Washington, y pues a mí lo que me gustó de él fue su trama y el final. Ok, bien. Y nada más así como para terminar a lo mejor con el repaso que tratamos de hacer de algunas de las características del cuento, algo importante que a lo mejor se nos pasó comentar fue con respecto a cómo el autor utiliza el tiempo en el cuento. ¿Ustedes se acuerdan de lo que mencionamos en la clase? Pueden ser redactados en pasado, ya que el autor va contando algo que sucedió hace tiempo. También puede ser en presente, ya que algo le pudo haber ocurrido. Okay. Con respecto al uso del tiempo, un relato lineal se refiere a lo que los hechos ocurren en orden. Cuando es no lineal, el cuento puede iniciar contando el final y de ahí pueden existir saltos en el tiempo. Esos relatos no lineales a veces pueden ser confusos, pero jugar con el tiempo es un recurso que hace más interesante la historia y mantiene al lector dentro de las expectativas. Ok, bien, entonces así, ¿de acuerdo? Es que también tú comentabas sobre el final, el hecho de que te dejen un final abierto, también es como cuando en las películas de repente queda el final y dices, ay. Cuando ponen el famoso texto de continuará. Ajá, o aunque no lo pongan, de repente pasa la escena y tú te quedas así como que, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces tú también empiezas a creer y decimos, seguro habrá una segunda parte. Lo mismo pasa con los textos escritos, con los cuentos. Cuando tenemos los finales abiertos, entonces pues hay esa posibilidad de que a lo mejor el autor crea una segunda parte del cuento o nosotros mismos, como a Said le gusta, podemos crear otro escenario en el que se desarrolla una historia completamente diferente a las que ya nos planteó el autor original. ¿Sale? Bien. Excelente, chicos, pues la verdad es que es muy grato escucharlos, sobre todo porque como bien decía la profesora, pareciera de manera general que los chicos ya no les son
muy asiduos a la lectura, ya no les gusta mucho leer. Y ahora les pregunto de manera personal, ya Dante nos decía que sí estuvo ahí estudiando algunas cosas más. Said, ¿te gusta leer? Dependiendo del tema. Ajá. ¿Qué es lo que te llama la atención? La trama. Sí, solo leer, por ejemplo, la síntesis y así, es que me gusta. Se puede decir que el resumen de ese cuento lo leo, vaya. Entonces, desde ahí ya te das una idea y eso puede ser que te convenza o no a seguir leyéndolo. Perfecto. Abigail, ¿te gusta leer? No mucho. No mucho. Esa es la honesta del grupo. Perfecto. Pero, ¿por qué crees que no te llame tanto la atención leer? Pues, ¿O qué necesitaría que pasara para que sí te gustara? Los temas. Los temas. ¿Qué temas te gustaría leer? De terror y de ciencia ficción. Perfecto. ¿Samantha? Sí me gusta leer, porque la trama es muy interesante, en particular los de ciencia ficción y a veces las historias de amor, y pues el final llega a ser muy, pues sí, lindo, y es interesante, aunque tal vez todavía no encuentro un tema en especial, pero sí. Ustedes no los ven, pero hasta acá se oyeron los suspiros de cuando decía Samantha los libros. Oigan, chavos, y también vamos acá entre nos, como dice la canción. ¿A ustedes sus papás les leían cuentos? ¿Alguno de ustedes? ¿No? No. Sí. Digo, porque también eso tiene que ver, ¿no? No solamente es de... ¿Cuál te leían, Said? ¿Te acuerdas de alguno en particular? No me acuerdo de alguno en particular, pero por ejemplo, a mi hermana le gusta mucho que le dan cuentos. Luego busca a mi mamá en internet y ya le está diciendo los títulos, y mi hermana, si se fija en un título, le dice que pues se lo puede leer. O ella ya está aprendiendo a leer, tiene apenas 5 años y ya ella lee tantito, sí, los lee, vaya. Y les preguntaba porque precisamente ahí está la Saber. propuesta, para que los adultos también no se olviden de esto, es decir, no solamente es una tarea de los jóvenes, creo que los adultos tienen que contribuir con esto, porque también, como comentaba la profesora, a lo mejor en este caso a Abigail no le interesa mucho la novela de los Miserables, pero ya con el tiempo entenderá todo lo que implica, o a lo mejor empezamos con un pequeño cuento de terror, de amor, y podemos leer una novela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, chicos, pues estamos llegando ya a la recta final de este programa. Me gustaría, ya lo comentó la profesora un poquito, pero hacer más hincapié de esto que ustedes vieron, de esto que ustedes nos presentaron y de esto que ustedes estudiaron. ¿Con qué se quedan? ¿Qué se llevan? ¿Qué les gustó o qué faltó? Dante. Pues a mí me gustó mucho este proyecto porque como lo mencioné, pues empecé a leer algunos tipos de cuentos y creo que aprendí de qué se basa un cuento y muchos otros aspectos. Perfecto. ¿Said? A mí me gustó mucho este proyecto, ya que pudimos aprender cuáles eran las partes del cuento, cuáles eran sus elementos, cómo crear un cuento, y cosas así. Perfecto. Abigail. Pues a mí me gustó porque pude saber cómo se estructuraba un cuento y saber cuáles eran sus partes y qué tiene que llevar en cada parte para poder hacer un cuento. ¿Y Samantha? Me gustó porque pues aprendimos mucho y también las personas que nos escuchan pueden aprender, y considero que es importante que los jóvenes, bueno, también otras personas traten de leer, porque es algo pues muy entretenido y te ayuda mucho. Excelente, porque también lo que decías, me gustó esta tarea que nos dejó de poder escribir un cuento a partir de la experiencia que vivimos, ¿no? Eso me encantó, fíjate, se hizo un buen reto. Bueno, chicos, pues ya estamos llegando al final del programa, no sin antes, nosotros les dejamos los micrófonos para que, si así lo desean, les hagan llegar un saludo a sus compañeros, maestros, amigos, profesores, a quien ustedes quieran. Entonces, pues ahora vamos a empezar por los hombres, ¿les parece? Dante, por favor. Y pues yo no voy a mandar ningún saludo. A nadie. No. Muy bien, no te preocupes, ahí. No, Tampoco. Nadie quiere saludar. No tienes familiares, no tienes amigos, no te gustaría saludar. No te preocupes. Abigail. O sea, el primero F. Ok. Samantha. Igual el primero F, pero nada en particular. A nadie en particular, sí, para que no se lo malinterprete. Perfecto. Maestra, ¿algún mensaje final, algún saludo, algo que quisiera comentar? No, pues obviamente agradecer que nos den la oportunidad de que los chicos
pues prueben esta experiencia de estar aquí en la cabina de radio. Creo que es algo muy importante para ellos y también les ayuda, obviamente, para adquirir nuevas experiencias, para ser más desenvueltos, porque finalmente no es lo mismo que estemos dentro del salón de clases, ahí ya hay un ambiente como de mayor confianza. Ellos aprenden a tener otro tipo de habilidades comunicativas que se aplican fuera del salón de clases. Y bueno, pues le agradezco obviamente a mi director, al doctor Mario Barrios Pérez, director de la Escuela Secundaria Técnica 90, pues por darme la oportunidad de ser yo quien trajera al grupo de alumnos. Pues obviamente les agradezco mucho a los chicos que me están acompañando, a los chicos que se quedaron en la escuela. Y bueno, pues tengo que cumplir. La profesora Atenea me pidió que le mandara un saludo, entonces, maestra Atenea, aquí está su mención. No sabe cómo le iba. Perfecto, yo también quiero agradecer, por supuesto, háganle llegar un saludo a sus autoridades que les dan la facilidad de llegar aquí a los chicos, a la gente que está involucrada en este proyecto, a mi compañero que está ahí en los controles, pero principalmente a ustedes que nos hacen el favor de escuchar este y otros programas. Las puertas de esta estación están abiertas para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas y bueno, hay distintos caminos, distintas formas para poder acceder ahí. Por ejemplo, tenemos nuestras redes sociales en Twitter. ¿Cómo nos encuentran, Samantha? @DGestMedio. Tenemos un correo electrónico. Abigail, ¿nos ayudas? dgestradio@gmail.com. Perfecto. En nuestra página de Facebook, ¿cuál es ahí? De Gest Educativa. Perfecto. Y estos programas de radio se suben a una plataforma. ¿Cuál es la dirección, Dante? De Gest Radio. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos toda la gama de opciones para que se pongan en contacto. Si quieren visitarnos, quisieran participar en los programas, pues están las puertas abiertas para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Así es que llegamos al final de esta emisión. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 90. a través de la señal de G Radio, porque de G Radio Es tu radio. Muchas gracias. Hasta pronto. Tío, Manolo, estamos en la radio. Claro que sí, Venancio. ¿Y en qué radio estamos? En The Gest Radio, tío. Porque The Gest Radio es tu radio. ¿Te gustó este programa? Pues suscríbete a The Gest Radio y dale like.